Amén y gracias a Dios, hermano Henry, por hacerse cargo. Muchas gracias, bendición. Bueno, es viernes y al ser viernes estamos viendo nosotros soteriología. Recuerden que la doctrina de la salvación y es soteriología bíblica, es decir, la doctrina de la salvación a la luz de la Biblia, la doctrina de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura. Después de tener una serie de lecciones bien uh, concretas acerca del tema del decreto divino, porque hay que comenzar por ahí, porque hay que comenzar por el inicio de todo. Hay que comenzar por ese momento en el cual nuestro Dios preordena, preorganiza, predestina todas las cosas, incluso los temas relacionados con la salvación. Y a partir de hoy, seguimos desarrollando la temática, pero vamos entrando a otros tópicos, como lo pueden ser el asunto de la redención y el asunto de la expiación y su relación también con ese propósito eterno, con ese plan eterno, con ese proyecto eterno, con ese decreto divino. Con respecto al tema de la redención, la religión, que recuerde usted que es un invento de los hombres, la religión es aquello que pretendió hacer Adán y Eva dentro del huerto del Edén, después de haber pecado, cuando vieron que estaban desnudos, queriendo cubrirse los dos con hojas de higuera, como ya lo hemos estudiado nosotros en anteriores ocasiones. Ellos, al verse desnudos, ellos quisieron vestirse. Y básicamente eso es la religión. Es el intento del hombre por tapar su desnudez, por cubrir su vergüenza de alguna manera. La religión es el esfuerzo del hombre por calmar su propia conciencia a través de unos mecanismos inventados por ellos mismos. Eso es la religión, y todas las religiones son así. Y cuando hablamos en términos de religiones, esto también lo hemos dicho muchas veces, ¿cuál es la religión verdadera? Y me estoy refiriendo aquí a ir nombrando una serie de denominaciones o los nombres de organizaciones religiosas. Se pregunta a la gente cuál de esas organizaciones religiosas o cuál de esas denominaciones es la correcta. La respuesta es no, ninguna. Ninguna, ¿por qué? Porque la religión es un invento del hombre, la religión es un diseño humano. La religión no es diseñada por Dios. A Dios le pertenece su decreto, ¿sí? A Dios le pertenece su propósito, a Dios le pertenece su preordenación, su predestinación desde antes de la fundación del mundo. Ese plan eterno, eso sí es divino, pero la religión no lo es. La religión no es eterna, la religión tuvo un inicio allá en el huerto del Edén después de la caída y tendrá su fin, según el libro de Apocalipsis. El tema es que ese intento del hombre por cubrir su vergüenza, por cubrir su pena, por cubrir su desnudez, por cubrir su pecado, pues llama mucho la atención de los hombres, llama mucho la atención de las personas sin Dios, llama muchísimo la atención y es muy llamativo y tiene muchísimos adeptos. Por eso se encuentra en la estadística las religiones más grandes del mundo, las religiones más grandes de la tierra, las religiones más numerosas, y la gente se pone a mirar esa estadística y la gente hasta puede estar comparando el lugar donde se congrega con las cifras que arrojan las estadísticas y puede ser que se decepcione, se desmotive, pero no debería hacerlo, porque esa es una estadística de religiones, cuentan los adeptos a las religiones. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión.
Nosotros no pertenecemos a un plan diseñado por el hombre. No es el plan diseñado por el hombre el que a nosotros nos cubre la vergüenza, nos cubre la desnudez, nos cubre el pecado, sino que es el plan diseñado por Dios. De manera que es otra cosa completamente diferente. Frente a esto no hay cuentas, no hay cálculos, no hay números, no hay estadísticas que valgan, porque pertenece a la obra del Espíritu Santo, de la cual se dice en la Sagrada Escritura: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8. Entonces, la religión enseña que el pecador debe hacer una expiación aceptable. La palabra expiar con X significa quitar. Aquí es en relación con el pecado, o sea, quitar el pecado. Entonces, la religión enseña que el pecador debe quitarse su propio pecado, ¿sí? Para ganar el mérito, mire, ganarse, porque estas son las religiones, ganarse, mérito, meritocracia, que compensará, recompensa, o borrará el pecado. Hasta aquí, pues, la religión es el intento del hombre por expiar su propio pecado, por presentarse en sus propias fuerzas como aceptable delante de Dios, por ganarse algo, por comprar algo, por tener el mérito propio, por alcanzar en sí mismo una compensación divina, o buscar en sí mismo la manera de borrar su propio pecado. Eso es la religión, y eso lo enseñan todas las religiones. Es decir, ese es el cuento que echa toda religión, que el hombre, en términos de salvación, puede hacer algo por él mismo. O sea, que la cosa no está tan grave como la pinta el Evangelio. Porque si yo puedo ayudarme a mí mismo, si yo puedo salvarme a mí mismo, si yo puedo redimirme a mí mismo o expiar mis propios pecados por mí mismo, pues entonces yo no necesito la ayuda de Dios para esas cosas. Yo lo puedo hacer. Como se puede dar cuenta hasta el momento, la religión tiene su centro en el hombre. La religión es antropocéntrica. La religión tiene como núcleo de doctrina, de enseñanza y de exposición al hombre mismo. Eso es la religión. Por el otro lado, usted revisa el Evangelio y se va a dar cuenta que el Evangelio no es antropocéntrico. El Evangelio no tiene su centro en el hombre. El Evangelio es cristocéntrico. Tiene su centro en la persona del Señor Jesucristo. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 1 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema del Evangelio. El tema del Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No el hombre, sino Jesucristo. Y usted se da cuenta en este momento que los altares de las congregaciones están llenos de mensajes centrados en el ser humano. Mensajes centrados en el hombre. Se habla más del hombre que de Jesucristo. Eso usted ya sabe que eso es una religión. Usted ya sabe que ese no es el Evangelio. Pablo mismo dijo, nosotros predicamos. ¿Y qué predica? Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Mientras que otros predican al hombre endiosado, al hombre glorificado, al hombre victorioso, al hombre campeón, al hombre exitoso, ¿ah? Al hombre vencedor, al hombre que saca el campeón que hay en él, al hombre que saca el león que hay en él, al hombre que saca el guerrero que hay en él. Esa cantidad de sermones son las que se predican en ese tiempo.
Y buenos sermones acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo escasean por estos tiempos. Pero lo decimos para que usted en su cabecita pues le encuentre la diferencia al asunto entre una religión y el Evangelio. Una religión y aquello que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no vino a hablar de una religión. Jesucristo, y lo repite insistentemente, Él vino a decir claramente que uno se tiene que arrepentir porque el tiempo se ha cumplido, que uno se tiene que arrepentir y uno tiene que creer en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 15? ¿De qué vino a hablar el Señor Jesucristo? De un tiempo que se cumplió, sí, de un arrepentimiento, sí, de una fe en el Evangelio, pero ¿por qué? Ahí dice claramente, regáleme la respuesta, porque el Señor Jesucristo insistió en el tema y de eso el Señor Jesucristo vino a hablar, y lo insistió y lo repitió. ¿Me hace el favor y me regala la respuesta? Gracias. Cuando me regale la respuesta continuamos. ¿De qué vino a hablar el Señor Jesucristo? ¿De una religión? No. Entonces, ¿de qué vino a hablar el Señor Jesucristo? Y le acabo de dar la cita bíblica al respecto. Responde y continuamos. Gracias. Vino a hablar, no, ya dije que el tiempo y ya hablé de arrepentimiento y ya hablé de fe, esas tres cosas ya no se hablan, ya no se tocan, ya no se mencionan, porque todas esas cosas están relacionadas es con algo, de ese algo el Señor Jesucristo vino a hablar. ¿De qué vino a hablar? No. Otra vez, ya hablé de Marcos 1:15, ya hablé de un tiempo y de arrepentimiento y de fe. Pero es el tiempo para qué, güey, y el arrepentirse para qué, y el creer por qué. Porque dice claramente el texto. Dice claramente el texto. Dice claramente el texto. Porque dice claramente el texto. A ver, queremos la respuesta de Gloria, la respuesta de Denise, la respuesta de Marta León, de Juan, de Henry, de Germán, de María, de Marley, Natalia, de Magda, de Diva, de todos. No, pero a ver, por favor, mire, acabo de decir, tres cosas usted ya no puede mencionar, acabo de decir. Primero, usted ya no puede mencionar el tiempo, porque ya lo mencioné. Dos, no puede mencionar el arrepentimiento, porque ya lo mencioné. Tres, no puede mencionar la fe en el Evangelio, porque ya lo mencioné. Tres, si ya no puede mencionar tres cosas, y Marcos 1:15 habla de cuatro, pues no le queda sino una que mencionar, que no es ni el tiempo, ni el arrepentimiento, ni la fe. Entonces, ¿cuál es la única que podría usted mencionar? Ya alguien lo hizo. Es que solamente queda esa, muy bien, solamente queda esa. Pero hágame el favor usted y levanta la manito, si es tan amable, a ver si está realmente usted ahí concentradito, prestando atención a lo que estamos enseñando. Mire que ya tenemos las 6:20, a esta clase ya le queda muy poquito tiempo, entonces yo quisiera saber si usted realmente está ahí. Por favor, levante la mano, gracias. Si está ahí, por favor. Sí, por eso yo acababa de decir, alguien ya lo mencionó, pero no podía decir quién para evitar la copia. Y el que ya lo había mencionado era Marta León. ¿Se acuerda que yo dije hace unos segundos, alguien ya lo escribió? ¿Quién lo había escrito? Marta León. ¿Y de qué trata? Del reino de Dios. De eso trata. El reino de Dios. El Señor Jesucristo no vino a hablar de una religión, el Señor Jesucristo vino a hablar de un reino. Ahí no dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creen en el Evangelio. No, ahí no dice que es que una religión nos es propuesta. Ahí no dice que es que una religión se ha acercado. Ahí dice que es que un reino se ha acercado. Por razón del reino de Dios, la persona debe arrepentirse y creer en el Evangelio.
¿Se nos da a nosotros entrada a una religión? No. Se nos da a nosotros entrada es a un qué? Entrada a un reino. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que se me pide a mí? Que busque prioritariamente, según Mateo capítulo 6, versículo 33. Más buscar primeramente la religión. Más buscar primeramente lo relacionado con todo lo religioso. No. Se me dice a mí que yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que se me dice. Las parábolas del Señor Jesucristo llevan esa frase ahí adentro, inmersa. El reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos es semejante a... Lo ha leído, ¿no es cierto? Por supuesto que lo ha leído, muy bien. Se nos habla de la entrada al reino de los cielos. El Señor Jesucristo enseñó cómo sería la experiencia cuando hayamos entrado al reino de los cielos. En el mismo corazón del Padre Nuestro se nos dice, se nos manda a orar, venga tu reino. O sea que realmente el Señor Jesucristo vino a hablar fue de un reino. El Señor Jesucristo vino a hacer la apertura del ofrecimiento a los creyentes de un reino. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. El reino de los cielos es semejante a una perla. El reino de los cielos es semejante a... Muy bien. ¿Todo relacionado con qué? Todo relacionado con el reino de los cielos. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros al reino de los cielos. Reino. El Señor vino a hablar de un reino. ¿De qué habla el hombre? El hombre habla de religión. ¿De qué habla Cristo? Cristo habla de un reino. El apóstol Pablo no se autodenomina como el siervo de una religión. El apóstol Pablo se autodenomina como el embajador de un reino. El ladrón creyente en la cruz del Calvario, antes de morir, no le dice, acuérdate de mí, Señor Dios, cuando establezcas tu religión, o dame entrada a tu religión, sino que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdese del milenio prometido en la Sagrada Escritura. ¿De qué trata? De 1000 años de reinado del Señor Jesucristo en la tierra. De eso habla la Sagrada Escritura. No habla del establecimiento de una religión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el tema frecuente en las predicaciones es la religión, ¿cómo sabe usted? De pronto ni siquiera menciona la palabra religión. Pero si el centro del sermón y de toda la actividad es el hombre, ya usted sabe que eso es una religión. Y eso es un invento de los hombres. Pero si el tema recurrente es Cristo, ya usted sabe que están hablando de un reino. Ahora, hay que hablar abiertamente de un reino. Claro que sí. Bien. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos claros? ¿No es cierto? Muy bien. Listo. La religión enseña que la culpa se puede quitar. El evangelio, mire, y será predicado el evangelio de qué, dice la Sagrada Escritura claramente. ¿Será predicado el evangelio de qué? A ver si se acuerda. Sí, usted lo lee. A ver, Mateo 4:23 dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dice. Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Bien. Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Muy bien.
Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Bien. Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿no? Esto es impresionante. Ahí está en los evangelios. Los cristianos lo leen, pero ¿caen en cuenta? Hay que caer en cuenta. ¿De qué hay que caer en cuenta? De lo que vino a hablar el Señor Jesucristo. Claramente. Mateo 5:3 en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Porque de ellos es la religión de los cielos? No. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? ¿Porque de ellos es la religión? No. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en la religión nuestra. No, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en la verdadera religión. No, no entraréis en el reino de los cielos. Acuérdese de Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuya es la religión, el poder y la gloria. No, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El texto que ya hemos mencionado de Mateo 6:33. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en la verdadera religión. No, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en la verdadera religión. No. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino, los hijos de la religión, no. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 10, versículo 7, en la comisión que le da a sus discípulos. Y yendo predicad diciendo, la verdadera religión ha venido a vosotros. No, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 11, versículo 11, hablando de Juan el Bautista, dice el texto. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, mas el más pequeño en la religión, no, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo capítulo 11, versículo 12. Hemos predicado bastante de este versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, la verdadera religión sufre violencia. No, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Está hablando de un reino, no de una religión. Mateo 12, 28. Lo hablábamos ahorita. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿ciertamente ha llegado a vosotros la verdadera religión? No. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oh. Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de la verdadera religión. No, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado un reino. Mateo capítulo 13, versículo 19, explicando la parábola del sembrador. Cuando alguno oye ¿la palabra de qué? La palabra de la religión. No, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo, ¿la verdadera religión es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo? No. La parábola dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13, 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, la verdadera religión es semejante a la levadura. No, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de la religión. No, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Mateo capítulo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su religión a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. No, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces los justos resplandecerán como el sol en la verdadera religión, dice Mateo 13:43. No, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, la verdadera religión es semejante a un tesoro escondido en un campo. No, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Mateo capítulo 13, versículo 45. También la verdadera religión es semejante a un mercader que busca buenas perlas. No, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, la verdadera religión es semejante a una red. No, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Mateo capítulo 13, versículo 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en la verdadera religión es semejante a un padre de familia. No, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves de la verdadera religión. No, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su verdadera religión. No, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en nuestra religión? No, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo capítulo 18, versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en la verdadera religión. No, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en la verdadera religión. No, cualquiera que se humille como niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual, la verdadera religión es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Que no. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo capítulo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso dice, no habla de religión. Mateo capítulo 19, versículo 23. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en la verdadera religión. No, de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19, 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en la verdadera religión. No, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mateo capítulo 20, versículo 1. Porque la verdadera religión es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. No, el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mateo 20, 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu religión se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mateo capítulo 21, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros a la verdadera religión. No, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es el reino de Dios el que es quitado, no una religión. Mateo capítulo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo capítulo 23, versículo 13. Perdón. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis la verdadera religión. No, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Y será predicado este evangelio de la verdadera religión en todo el mundo? No. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en la verdadera religión. No, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Solamente los versículos del Evangelio de Mateo. Podemos seguir leyendo los de Marcos, podemos seguir leyendo los de Lucas, los de Juan, los de Hechos y los de las epístolas de ahí en adelante hasta Apocalipsis. ¿Y a qué conclusión llega usted entonces? Y hay que caer en cuenta en eso inmediatamente. ¿Y a qué conclusión llega usted entonces? Le leo. Gracias. Es lo más concreto, lo más puntual. ¿Cuál es la conclusión a la cual uno llega? Y estamos haciendo una comparación, ¿no? Y estamos trazando diferencias también. A ver, regáleme su respuesta, por favor, gracias. Ahí van apareciendo las respuestas, gracias a Dios. Lo más puntual. Eso que acaba de escribir la señora María Sánchez está genial. Que la religión no existe. Que todo es un invento del hombre porque nuestro Señor Jesucristo fue a hablar del reino de los cielos. Ahí está. Es el verdadero evangelio, el reino de los cielos. De ese reino Jesucristo es el rey. No se lo olvide. De ese reino nosotros somos los súbditos. No se lo olvide. Que la religión no existe. Es un invento del hombre. Porque nuestro Señor Jesucristo fue a hablar del reino de los cielos. Por eso cuando uno llega a una casa y le hablan a uno de religión y le dicen a uno, es que yo no voy a cambiar mi religión por otra, pues la respuesta es, ok, sí, claro, por supuesto. La gente no entiende qué es lo que uno le está contestando cuando uno le dice ok. La gente no entiende cuando uno responde es que yo no tengo una religión. No, yo no vengo como representante de una religión, no. La gente lo va entendiendo después.
cuando entienden que el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio no es una religión sino un reino. Entonces la gente dice, entonces ¿yo qué hice toda mi vida hablando de una religión? Ah, buena pregunta. ¿Y yo qué hice toda mi vida creyéndome representante de una religión? Ah, buena pregunta. ¿Y yo qué hice toda mi vida en el fanatismo, matando y muriendo por una religión? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Que nuestra fe consiste en buscar el reino de los cielos. Es de esto de lo que vino a hablar nuestro Señor Jesucristo. Nuestro centro es Dios y su reino. Ahí está. Pero entonces, cuando el mensaje es la religión, cuando el mensaje es religioso, el centro es el hombre. Cuando el mensaje es el reino, el centro es el rey. ¿Sí? ¿Lo captamos? Se me dirá. Ok, muy bien. Pero entonces, la religión, ya usted entiende el tema de la religión enseña que la culpa se puede quitar mediante buenas obras, mediante rituales religiosos, mediante restituciones personales, mediante el pago de una penalización, mediante el ofrecimiento de un sacrificio, mediante la autohumillación, mediante la autoflagelación, mediante unas penitencias, mediante unas indulgencias y asunto solucionado. Eso es lo que enseña la religión. Pero, según la Biblia, ¿es así? Según la Biblia, usted puede expiar su propio pecado, deshacerse de su propio pecado, mediante sus buenas obras, rituales, restituciones, penalizaciones, penitencias, sacrificios, autohumillaciones, autoflagelaciones, indulgencias, etc. Ok, muy bien. Ya sabe que si alguno le habla de esto, pues ese viene de una religión. La enseñanza de la Biblia es que Dios mismo ha hecho una expiación completa por los pecadores. Ojo, la enseñanza del Evangelio del Reino es que Dios mismo, no el hombre, sino Dios mismo ha hecho una expiación completa por los pecadores. Lo que la Biblia enseña es que el hombre no puede expiar o solucionar el asunto de sus pecados por sí mismo. Ese asunto lo soluciona y lo resuelve Dios mismo. Esa expiación la efectuó por medio, por medio del sacrificio sustitutivo de su propio Hijo en la cruz. Eso una religión no se lo va a enseñar. Por ejemplo, el Islam, cuando llega a esta parte y escucha a un cristiano decir que es salvo por el sacrificio de otro, dice que eso es una aberración. Porque en el Islam la salvación es por el mérito personal. Si usted llega a inmolarse en nombre de Alá, usted inmediatamente es salvo. Dese cuenta que es una salvación por mérito propio. Meritocracia. Lo que la Biblia enseña es que nuestra salvación es gracias al mérito de otro, no nuestro. Y como es gracias al mérito de otro, nuestro Señor Jesucristo, pues toda la gloria, honra y alabanza le pertenecen a ese otro. Todo para Él. Nada de gloria para mí. Los pecadores no contribuyen en modo alguno con su mérito ni con su sacrificio para expiación. Yo no puedo contribuir en modo alguno. Y sin embargo todavía hay algunos creyentes que creen, enseñan, lo peor es que enseñan, que muchos de ellos son pastores, que usted puede contribuir en algo para su salvación. Usted se puede arrepentir por sí mismo, usted puede creer por sí mismo. Al final,
Dios entregó a su Hijo, Cristo entregó su vida, pero usted puso lo que tenía que poner, porque usted puso su propio arrepentimiento y usted puso su propia fe. Eso también es religión. Esta doctrina de la redención, la doctrina de la expiación, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, es el centro mismo del Evangelio del Reino. Porque no hay entrada al reino de los cielos a menos que se solucione el asunto de los pecados de aquella persona a la cual se le está haciendo la invitación para que entre al reino. Dios es perfectamente justo, ¿no es cierto que es así? Y por tanto, por definición, no puede consentir una justicia o una inocencia inferior a la justicia perfecta, a la inocencia perfecta. Y esto para todo aquel que quiera tener una comunión con Él. Primero, antes de iniciar una comunión con Él, el asunto de la justicia, que es el asunto de la inocencia delante de sus santos ojos, debe solucionarse. El Señor claramente se lo dijo a los discípulos. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 48. Búsquelo, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 48. Ya, mire lo que dice. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es que de la única forma, de la única manera de tener comunión perfecta con un Dios perfecto es que el que la tenga, me refiero a la comunión, sea perfecto. Como se puede dar cuenta, la exigencia es altísima. ¿Quién puede tener comunión con un Dios perfecto? Solamente un individuo perfecto. Solamente un individuo perfecto. Eso la religión no lo puede hacer. Eso la religión no lo puede fabricar. Pero eso sí lo puede hacer nuestro Dios sabio y santo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, otorga una justicia perfecta a todo aquel que por su gracia se arrepiente y por su gracia cree en el Evangelio. Por eso dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. ¿Qué es la religión? La religión es la revelación de la justicia del hombre. ¿Qué es el Evangelio? La revelación de la justicia de Dios, es decir, la revelación del método divino para la salvación de los hombres. ¿Y qué es la religión? La religión es la revelación del método humano para su propia autorredención. En la religión ninguno puede ser perfecto, porque los hombres no pueden perfeccionarse a sí mismos. En el Evangelio del Reino, sí los hombres podemos ser perfectos. Perfectos en justicia. Perfectos en cuanto a inocencia delante de los ojos del Padre. Ya que somos inocentes delante de los ojos del Padre, no según nuestro propio mérito, porque si no, no habría ninguna clase de perfección, sino que somos perfectos delante de los ojos del Padre gracias a un sacrificio perfecto, un cuerpo molido perfecto, una sangre perfecta derramada hasta la última gota, un sacrificio santo, intachable, inmarcesible, aceptado por Dios Padre, único, perfecto
irrepetible y aplicado jurídicamente a todo aquel que por la gracia divina se arrepiente y a todo aquel que por la gracia divina cree en el Evangelio. Y uno dirá, pero yo no me siento perfecto ante Dios. No se siente perfecto ante Dios. Pues hay que ahondar en el estudio de la Sagrada Escritura. Hay que alcanzar esa certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la gente quiere tener certezas en cuanto a si va a tener carro o no va a tener carro, si va a tener plata o no va a tener plata, pero no lucha por tener certezas relacionadas con el tema de la salvación. Eso es lo triste, lo lastimoso en algunos casos. Porque las primeras certezas que yo tengo que alcanzar, pues son las más importantes. Y son las relacionadas con el tema de la salvación. Yo soy, dice claramente la Sagrada Escritura, perfecto ante los ojos de Dios, gracias a que Él me ha hecho perfecto delante de Él mismo por el sacrificio perfecto de su Hijo perfecto en la cruz del Calvario. Y de esa manera, por esa causa, por esa razón, motivo o circunstancia, Hebreos capítulo 4, versículo 16 me dice a mí, acerquémonos pues confiadamente. Claro, confiadamente gracias a la perfección que jurídicamente sobre mí se aplica por el mérito del Señor Jesucristo. Entonces ahora yo me puedo acercar confiadamente al trono del Dios perfecto para tener comunión perfecta. Un individuo como yo, así estoy hablando del mérito de Cristo, de lo que hizo Cristo, así de perfecto según su propio mérito. Y aquí es cuando el creyente, el que lo entiende, dice, tanta gracia, tanta misericordia, tanta bondad, tanto amor, tanta benignidad. Cuán insondables son tus obras, Señor Dios. No puedo sino agradecerte, no puedo sino abrir la boca y decir cuán agradecido yo estoy, cuán agradecido yo me encuentro, Señor Dios. Y lo único que yo puedo hacer es decir, pero yo no soy digno de nada de esto, Señor Dios, ni merecedor de nada de esto. Rompo en mi cabeza cualquier atadura religiosa, cualquier lazo, Señor Dios, que me ate con la religión. Renuncio a ser el centro, renuncio a ser el punto medio, renuncio a ser la prioridad. Y que tú, por los siglos de los siglos, recibas de mi parte gloria, honra y alabanza por esa perfección, redención, expiación, salvación que solamente tú me puedes dar. Amén. Un pecador no tiene forma alguna de asegurarse la justicia necesaria para estar ante Dios. ¿O sí? Vuelvo y repito la pregunta. Un pecador no tiene forma alguna de asegurar por sus propios medios la justicia necesaria para estar ante Dios. ¿O sí? ¿El pecador por sí mismo lo puede hacer? No. No. La religión a usted no le va a decir que por el mérito de otro usted va a poder ser salvo. Ninguna religión. Perdería su esencia la religión, que está centrada en el hombre. El hombre no tiene capacidad alguna de someterse a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos leído nosotros, el hombre está totalmente depravado. Y eso de totalmente depravado, la descripción de esa total depravación, usted sabe que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, a partir del versículo 10 y hasta el versículo 18. Ahí está la total depravación de la raza humana. Y dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a uno. Porque hablamos de
depravación, porque no hay justo. Pero ¿por qué hablamos de total depravación? Porque ni aún uno. ¿Sí se da cuenta? No hay quien entienda, total depravación. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Pero ¿acaso no que todas las religiones buscan al mismo Dios? ¿Pero acaso no que todas las religiones adoran al mismo Dios? ¿Pero acaso no que todas las religiones le oran al mismo Dios? Aquí dice, no hay quien busque a Dios. Eso quiere decir que las religiones no buscan a Dios. Las religiones no le oran a Dios. Las religiones no invocan a Dios por más que lo mencionen. Ya que la adoración, la búsqueda, se debe hacer según los parámetros divinos y no según las ridiculeces imaginarias del ser humano. Los parámetros divinos son los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Los que le oran de la misma manera. Los que le buscan de la misma manera. De modo que si le estoy buscando, pero no en espíritu y no en verdad, yo no le estoy buscando. Si le estoy adorando, pero no en espíritu y no en verdad, yo no le estoy adorando. Si estoy orando, pero no en espíritu y no en verdad, yo no estoy orando. Si le estoy invocando, pero no en espíritu y no en verdad, yo no le estoy invocando verdaderamente. Eso así está claro, y así es crudo, y así es directo, y así de rudo, y así está en la Biblia. Versículo 12. Todos se desviaron. ¿Por qué depravación? Porque se desviaron. ¿Por qué total? Porque fueron todos. A una se hicieron inútiles. Inútiles. ¿Verdad que, a ver, es cansón el tema con algunos? Cuando uno utiliza la terminología de la Biblia, cuando uno utiliza la fraseología de la Biblia, algunos, el modo hipersensible, todos se lo toman personal y todos se lo toman a pecho. Entonces dicen que eso es la persona que está exponiendo. Pero cuando usted encuentra aquí que dice todos se desviaron y el Señor llama a la raza humana una raza humana desviada, y después dice a unas se hicieron inútiles, el Señor llama a la raza humana inútil, dese cuenta entonces que el evangelio del reino no está centrado en el hombre, porque si estuviera centrado en el hombre, pues ni más faltaba llamar al hombre inútil, ni más faltaba llamar al hombre desviado. Hay que llamarlo es campeón, hay que llamarlo es león, hay que llamarlo es guerrero, hay que llamarlo es empoderado o empoderada. No se le puede llamar inútil, porque tiene su exposición centrada en el hombre. Pero como el evangelio del reino tiene su exposición centrada en Cristo, pues entonces fácilmente y claramente llama al hombre inútil. No llaman al inútil inútil. Muy bien, excelente. Ahora, a continuación, ¿qué dice? Sepulcro abierto es su garganta. Pues yo escucho que las iglesias lo que dicen es, hay un milagro en tu boca. Y aquí dice, sepulcro abierto es tu garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si usted vuelve a leer estos textos, mire, no hay justo ni a uno, justicia, inocencia. No hay quien entienda, la mente está totalmente depravada. No hay quien busque a Dios, la búsqueda mental, la búsqueda emocional, uno busca con los pies, uno busca con los sentidos, depravado completamente. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, se desviaron en su mente, en su corazón, en su razón, se desviaron en su voluntad, se desviaron en su caminar. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se desviaron en sus acciones,
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Se desviaron con sus palabras, corrompidos y totalmente depravados con lo que hablan. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se depravaron sus pies, es decir, sus acciones. Quebranto y desventura hay en sus caminos, su diario hacer. No conocieron camino de paz. Conocer la mente, la acción, la teoría, la práctica. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Depravado en sus ojos, depravado en sus sentidos, como usted se puede dar cuenta. Depravado en su espíritu, porque no busca a Dios. Depravado en su alma, porque no hay quien entienda. Depravado en su cuerpo, porque mencionan los ojos y mencionan los pies. Por eso habla de una total depravación de la raza humana. Esto no lo enseña la religión. Esto lo enseña el Evangelio. Esto lo enseña el Evangelio del reino, no la religión. Ni más faltaba en la religión predicar Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 18. Ni más faltaba. Pero como esto no es una religión, como usted y yo pertenecemos al reino de los cielos, esto es lo que hay que decir y esto es lo que hay que decirle a todo el mundo. Entonces vuelvo yo. Un pecador no tiene forma alguna de salvarse a sí mismo. ¿O sí? No. Romanos 3 del 10 al 18 lo enseña claramente. Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8, serán los últimos dos versículos y continuamos dentro de 8 días. Romanos 8, del 7 al 8. Me avisa cuando ya, por favor. Y dice, por cuanto los designios de la carne, mire, los designios de la carne, y el ser humano sin Dios es solo carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué tenés? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí está hablando de enemigos de Dios. Por más que llamen a Dios, Padre Dios, Papito Dios o como lo quieran invocar, si está en la carne, sin Dios, no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Miren lo que dice. Es que la carne no se sujeta a la ley de Dios. No se quiere sujetar a la ley de Dios. Y en la frase final es maravillosa porque dice, ni tampoco pueden. Ahora cuando dice, ni tampoco pueden, aplíquelo usted al tema del arrepentimiento. No se arrepiente, ni tampoco puede. Aplíquelo al tema de la fe. No cree en el Evangelio, ni tampoco puede. Aplíquelo al tema del invocar a Dios. No invocan a Dios, ni tampoco pueden. Aplíquelo al tema de buscar a Dios. No busca a Dios, ni tampoco pueden. Aplíquelo al tema del acercarse a Dios. No se acerca a Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, pues, por cuanto no hacen ni pueden, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Iniciamos entonces la argumentación que refuta la idea de la religión que dice que el hombre se puede salvar a sí mismo. Y al mismo tiempo son los argumentos a favor de la expiación con base en el mérito de nuestro Señor Jesucristo y solamente según el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Amén. Bendito Dios. Te damos gracias, mi Dios, por esta introducción ya al tema de la redención, al tema de la expiación, al tema de la salvación como tal, Señor. Te pido, bendito Dios, que toda esta argumentación y todo esto que se ha compartido hoy, venga, bendito Dios, a convencer, a fortalecer la fe, a edificar la vida
a convertir a los hermanos, Señor, en personas con una fe enorme, que puedan creer, mi Dios, en todas estas verdades, creer de tal manera que se conviertan en difusores, en divulgadores de las mismas verdades. En tus manos, Señor Dios, coloco esta exposición. En tus manos, bendito Dios, que tu palabra corra y tu palabra sea glorificada. Que a través, Señor Dios, de las personas que escuchen estas enseñanzas, tu palabra pueda ser predicada por todo el mundo. Y si no es a través de ellos, a través del compartir estos links de estas clases, mi Dios, que tu palabra pueda ser divulgada. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.